Paul Washer mencionó lo siguiente: los hombres de Dios se conocen por sus frutos, no solo por sus palabras. ¿Qué es una cualidad? ¿Cuáles son algunas de las cualidades del hombre cristiano y cómo se pueden desarrollar esas cualidades? Esto y más vamos a ver en este programa, Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Comenzamos. Bienvenido a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y es un gusto muy grande para mí que puedas estarnos acompañando en este programa donde lo que buscamos es encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros como hombres y encontrar de esa manera también el rol que Él quiere que podamos seguir. Y el día de hoy, hablando acerca de este tema de las cualidades de un hombre cristiano, este tema está dirigido más específicamente a aquellos que por la gracia del Señor hemos sido llamados por Él, pero también quiero enfatizar que también es importante que si tú nunca has escuchado del Evangelio, nunca has escuchado de las Escrituras, seguramente este programa también va a ser de mucha bendición para ti. Y hablando acerca de las cualidades, me gustaría mencionarte la definición de la RAE en cuestión a esta palabra. ¿Qué es una cualidad? Bueno, una cualidad es un elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo, es decir, es algo que lo distingue de otra cosa, así de sencillo. Pero también se conoce como una cualidad positiva, especialmente de una persona. Cuando nosotros hablamos de estas cualidades, podríamos también mencionarlas de la siguiente manera, como una cualidad muy similar a lo que sería un fruto, o por ejemplo como serían bondades. Es decir, algo que a final de cuentas nos va a traer o va a dar un beneficio en particular. Quiero ponerte el ejemplo de un árbol. Vamos a hablar acerca de un naranjo. Este árbol que pues obviamente fructifica en naranjas, que es una de las frutas sin duda más populares que hay en toda la tierra, ¿verdad? Y que tiene su origen en el Asia y después se trajo también a América. Hablando de este árbol, del naranjo, este árbol al crecer, al ser bien cuidado, al desarrollarse de la manera adecuada, que dicen que puede llegar a crecer hasta 13 metros incluso, este árbol comienza a fructificar y va a dar buenos frutos. Pero estos frutos, específicamente la naranja, tienen ciertas cualidades, tienen ciertas bondades. Por ejemplo, contiene vitamina C y vitamina B, contiene calcio, contiene potasio, fósforo, magnesio y también betacatoreno. Los beneficios que tiene es que fortalece el sistema inmunológico y que también es un antioxidante y es un cicatrizante natural también. Cuando hablamos acerca entonces de estos árboles, nos vamos a dar cuenta que las Escrituras mencionan también de un momento u otro esta analogía de los árboles relacionado al buen fruto que pueden llegar a dar. Y el Señor Jesucristo utiliza también el ejemplo de un árbol para mencionar algo que podemos relacionar muy bien con las características, cualidades o bondades de una persona. En Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45 dice así, hablando del árbol y su fruto: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Al recordar la analogía que hacíamos al inicio sobre el árbol, el naranjo, nos podemos dar cuenta también que en este sentido, pues un buen árbol va a dar unas naranjas que van a ser de mucho beneficio, con todas estas vitaminas que mencioné y que van a ayudar a que tengamos antioxidantes, a que podamos mejorar nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas también. Asimismo, los hombres que estamos en Cristo debemos también, como un árbol, desarrollar buenas cualidades, buenos frutos que en su momento pueden ser de bendición para nosotros y para los que nos rodean también. Por lo tanto, aquí hay un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Solamente un corazón transformado por Cristo puede considerarse un corazón del cual, como dice aquí en el versículo que acabamos de leer de Lucas 6, va a ser un corazón que pueda dar ese fruto adecuado, ese buen fruto que pueda honrar al Señor y que pueda ser bendición para las otras personas. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son algunas de esas cualidades entonces o frutos que se deberían de estar dando por cada uno de nosotros, los hombres que somos creyentes? ¿Qué frutos deberíamos de dar? Bueno, según Carlos Llambes, de Coalición por el Evangelio, menciona por lo menos 4 cualidades muy interesantes acerca del hombre que está en Cristo. Una de las cualidades que va a tener es que su prioridad es Cristo.
Es decir, va a ser un hombre arrepentido. Y esto lo podemos reforzar con lo que dice Filipenses 1:21 y que en su momento leeremos en las conclusiones de este programa. Pero también este hombre debe de ser un defensor de la verdad, conforme a lo que dice Mateo 5:13 al 16. Sobre todo en un momento de la cultura donde se dice o quieren vendernos la idea de que hay muchas verdades cuando solamente existe una verdad absoluta. Eso lo sabemos porque la Escritura no lo enseña. Un hombre también con una cualidad interesante va a ser la de que sea un hombre comprometido. Es decir, en pocas palabras, como un hombre radical, un hombre enfocado a lo que tiene que hacer. ¿Con qué? Con su fe en Cristo, a estar también comprometido con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su ministerio, con su trabajo. Ese es el hombre también que nos habla acerca de una buena cualidad. Pero también, por ejemplo, debe de ser un hombre en el cual su carácter sea muy semejante al carácter de Cristo. Y eso lo podemos ver también en Timoteo 3, cuando se les menciona las características o los requisitos para alguien que quiere ser líder, que quiere ser un pastor, que quiere ser un dirigente también de la iglesia. Y esto se enfoca mucho al carácter. Es decir, en pocas palabras, Cristo formando el carácter de un hombre. Y todo eso son como cualidades de las cuales nosotros debemos de cuidar. También hay otro artículo que está en la página Humble and Faithful, que quiere decir humilde y fiel, con otras características interesantes. Por ejemplo, menciona que debe ser honesto, debe ser humilde, debe ser compasivo, perdonador, perseverante, fiel, sabio, amoroso, íntegro, debe tener dominio propio, debe ser valiente, generoso, paciente, debe ser puro, de buen humor, siervo de corazón, agradecido, amable, confiable, diligente, audaz, disciplinado, enseñable, responsable y un hombre de oración. Cuando leemos todo esto que te acabo de compartir, pues una de las cosas que nos dejan en el corazón es que tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, salimos a las calles para preguntarles a varios hombres qué opinaban acerca de qué características o cualidades debe de tener un hombre cristiano. Vamos a ver y regresamos. Sí. ¿Y cuáles encuentras tú que deben de ser o deberían de ser las cualidades de un hombre cristiano? Las cualidades, para mí, las cualidades es que me hace ser una persona diferente. ¿Qué? Me hace ser una persona diferente, me hace una persona responsable y muy amadora de mi esposa, de mis hermanos, de todos los que me rodean. Amén, así es. Muchas gracias, Jesús. Te agradecemos muchísimo. Ándale. Gracias. Dale, bendición. Para ti, Alex, ¿cuáles serían las cualidades que debe de tener un hombre cristiano? Las cualidades que debe tener un hombre cristiano: ser responsable, Ok. ser amable, y alguna otra cualidad que pudiéramos meter sería ser un buen amigo. Wow. Bueno, un buen amigo, porque ser un buen amigo te lleva a hablar de Cristo a quien no lo conoce y dar un buen testimonio. Excelente. Muy interesante lo que nos dices, Alex. Muchas gracias. Y entonces, ¿cuáles crees tú, Héctor, que serían las cualidades que debería de tener un hombre cristiano? Híjole, ahí es donde pienso que mucha gente fallamos o hemos fallado un poquito, pero pues simplemente tener esa apertura de querer conocer de Dios, de Cristo, del Evangelio. Siento que eso es lo principal, tener esa oportunidad, que te des esa oportunidad de poder conocerlo, y creo que ya todo lo demás se va dando por consecuencia. Mientras vas conociendo más de Dios, pues más quieres de Dios. Pero yo siento que una de las principales cualidades es tener la apertura de querer conocer. Así es. Muchas gracias, Héctor. No, por Muy nada, bien, pastor. Muy interesante, gracias. Bueno, después de haber escuchado estas entrevistas, quiero invitarte a que nos acompañes a unos comerciales y regresando de ellos iremos hablando con nuestro invitado especial del día de hoy acerca precisamente de las cualidades de un hombre cristiano. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos. Bienvenido una vez más aquí a Hombre Radical. Ya nos encontramos con un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy para poder seguir hablando de este tema de las cualidades de un hombre cristiano, que es tan importante tenerlas presentes. Y nuestro invitado es Carlos Flores. Él ha sido pastor, mercadólogo, periodista y comunicólogo por más de 30 años. Representa a Cinco International y a Fresh Hope como facilitador y coach de esperanza. Carlos, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias Alex. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un privilegio estar aquí contigo. Gracias a Dios. Y pues bueno, hablando aquí de las cualidades de los hombres cristianos, ¿verdad? Que son cualidades que hablábamos en una de las secciones anteriores,
que son cualidades que por medio de esa gracia que tenemos en Cristo Jesús podemos desarrollar o deberíamos desarrollar, y mencionábamos que eran como frutos, ¿verdad? Que tenemos que tener en nuestra vida. Y bueno, en ese sentido quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué es tan importante poner atención a las cualidades como hombres cristianos? Te voy a dar la respuesta y quiero que me acompañes a un pasaje rápido, porque vale la pena poner atención en lo que podemos aprender, Claro. en la aplicación devocional de este pasaje para nuestra vida. ¿Ok? Pero quiero responder la pregunta de la siguiente manera. Realmente esto de la hombría, de ser un hombre de Dios y todo esto, y la importancia de ello, es a causa de la carencia de liderazgo que tenemos hoy en día en términos generales. Una de las cosas curiosas es que dentro de nuestro contexto, en las diferentes congregaciones que están, ¿qué te puedo decir? En todas las partes del mundo, gracias a Dios, encontramos aún dentro de, a pesar que tenemos los principios de la Biblia, este tipo de carencia de liderazgo. Y fíjate, quiero poner como ejemplo Deuteronomio capítulo 20. Dice de la siguiente manera: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y quiero que pongas atención en esta parte, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Okay. ¿Qué principios y qué cosas podemos aprender hablando de liderazgo? Acá nos dice que nos vamos a enfrentar a situaciones. O sea, es decir, mira, el hombre tiene que salir a la guerra. O sea, realmente tiene que salir a enfrentar la vida. Debe de enfrentar la vida. O sea, no, Dios no espera que el hombre sea aquel que le dé miedo. Es que no hago esto. No me cambio de trabajo porque no, aquí estoy segurito. Mejor aquí que me paguen 5 pesos y allá me paga más, pero no sé. Pues saquemos un crédito, no, de una casa, porque no, pero es que hay mucho problema, te pide muchos papeles. Oye, Dios te está diciendo que en algún momento dado te tienes que enfrentar a la guerra de la vida cotidiana. Cuando veas que estos enemigos a lo mejor son más grandes, a lo mejor aparentemente son más potentes, en fin, yo creo que es ahí donde recordamos o debemos de recordar que Dios está con nosotros. Entonces, una de las cualidades que como hombres deberíamos desarrollar más es el liderazgo como tal. Sí, como tal. Okay. Ahora, déjame decirte que quiero compartir algo. Esto no lo escribí yo, lo escribió un señor que se llama Juan Varela y está de un libro que se llama Tu identidad sí importa. Okay. Y creo que realmente el título está muy bien. Y él menciona 5 cualidades que a lo mejor no nos vamos a desarrollar por completo, pero sí me gustaría mencionarlas. El primero dice que el hombre debe ser un guerrero. Okay. Es decir, alguien dispuesto a enfrentar la vida, alguien dispuesto a enfrentar los retos que se nos presentan. No ha dicho Dios incluso que Jesús lo comentó en los evangelios. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, no se queda ahí el pasaje, dice que confiad, yo estoy con vosotros. Ahora, no significa entonces que no vamos a tener este tipo de aflicciones. Nos vamos a enfrentar con cosas, pero debemos de tener, yo lo diría así, y lo quiero decir con esta palabra, porque creo que debe ser así radical. El hombre debe tener los aprestos para enfrentar la vida, para poder guiar a su familia, para poder encaminarla. Podría ser entonces, tomado de lo que nos compartes, Carlos, Sí. La valentía. Exactamente. La valentía para pelear. Es parte de ser guerrero. Exacto. Es parte de ser alguien que enfrenta la vida. El hombre debe ser un rey con R minúscula. Ok, ya. Debe de ejercer la autoridad no de forma autoritaria, que eso es lo que estamos acostumbrados todos, ¿verdad? Decir, no mujer, pues tú te sometes y yo soy el hombre y tienes que hacerme caso, como normalmente la sociedad nos ha enseñado, nos ha querido demostrar que es así. Pero no, realmente la autoridad se ejerce cuando tú tienes un liderazgo responsable. Te vas a dar cuenta que tu esposa y tus hijos te van a seguir como autoridad, no porque se les impones, sino porque tú le demuestras a ellos que siguen los preceptos y los mandamientos de Dios.
Eso es, entonces otra cualidad ahí sería la autoridad, que a final de cuentas también yo creo que se ha perdido mucho, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, viene a mi mente que se ha cedido mucho en el caso de ser responsable como un padre en el hogar, ¿no? Como un esposo, y se le da esa autoridad a la esposa Sí, o a la mamá, ¿verdad? En vez de exactamente. tomar Sí. esa autoridad. Exactamente. Entonces, a veces hay hombres que han preferido delegar o se sienten cómodos. Sí. Ah, pues no, pues tú decides. Tú llevas a los niños a la iglesia porque eso es para mujeres. ¿Sí? Óyeme, eso es para ti, porque tú eres el responsable de ser, lo que voy a decir aquí adelante, que un hombre debe ser un sacerdote. Ok. Y cada una de estas cualidades las representa algo, pero quiero mencionar en este caso que un sacerdote acá es tipificado o hay un símbolo en ello que es un libro. Y para nosotros, que somos del Señor, que conocemos su palabra, ese libro es la Biblia. Ok. O sea, no hay otro. Entonces, la primer persona, yo diría esto, fíjate, que la primer persona a la que una esposa debe buscar para un consejo, y lo digo como pastor, no es al pastor de la iglesia. Yo soy honesto. Y no estoy desmeritando nuestro trabajo, Claro, porque no, pero- estaría como contradiciendo. Pero yo creo que debe ir con su esposo. Oye, yo no entendí esto, o no entiendo esto, o qué me aconsejas en esto. Si hubiera necesidad de afirmar algo, bueno, no estaría mal a lo mejor ir con el pastor de tu iglesia, a lo mejor los dos juntos, o a lo mejor el varón, y oye, mira, fíjate que tenemos esta inquietud, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero él debe ser el sacerdote, el guía espiritual en pocas Exacto, y a final de cuentas creo que ahí en esa cualidad que mencionas, Carlos, tiene mucho que ver con el sacerdote que se encarga o se encargaba de llevar al pueblo a la presencia de Dios, ¿no? De Claro. ser como un tipo de vínculo Ujú. a la presencia de Dios, y qué importante cualidad sería esa en todos los hombres en casa, ¿no? El Sí. poder llevar a su esposa a la presencia del Señor, a sus hijos a la presencia del Señor, que puedan experimentar ese crecimiento en Cristo, ese momento de adoración, ese momento de buscar siempre al Señor, y pues a final de cuentas se convierte en otra cualidad también, ¿no? Y exactamente, como tú decías, el sacerdote que lleva al pueblo, el sacerdote de la casa que lleva al pueblo que es su familia. Así es, ¿Ok? exactamente. Y hay algo muy interesante en estas cualidades, es que el hombre, y yo creo que aquí se ha desmeritado mucho esto porque se presta a pensar otras cosas, pero el hombre en realidad debe tomar también su papel de ser amante. Dice que esto está simbolizado por el anillo, ese que nos une, ese vínculo infinito en el que nos unimos delante de Dios, pero que también debemos entender la importancia de tener a nuestra esposa atendida en la parte íntima. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente como hombres buscamos nuestra satisfacción, nos buscamos nuestro egocentrismo. Y si yo me siento bien, si yo me siento completo, pues estoy bien. Y todo, pareciera que está bien todo. Pero hay estadísticas que nos dicen de cuántas mujeres, incluso en hogares cristianos, experimentan un tipo de frustración. Y yo sé que me entienden a lo que me refiero. Sí, sí, claro. Y de esa manera uno se da cuenta de la importancia, de la relevancia de que atiendas a tu esposa. Se puede convertir esto en una cualidad que podemos mencionar como la cualidad de entender el amor de Dios hacia nuestra vida, porque a final de cuentas, de una manera espiritual, el Señor también satisface de todas nuestras necesidades, y de esa misma manera amar a nuestra esposa, ¿verdad? Viene a mi mente un documento que existe judío en relación precisamente a la intimidad en el matrimonio, y donde una de las recomendaciones que hace ese documento de forma muy interesante es que el hombre siempre debe de buscar la satisfacción primeramente de su esposa y después la de él, hablando Totalmente de específicamente acuerdo. del acto. Sí, sí, claro. Y es algo que refleja el amor de Dios, ¿no? Y es una cualidad, al final cuentas, que podemos tener. Sí, yo creo que eso es primordial, porque todos los hombres sabemos que la mujer, digamos, no llega tan fácil a la intimidad como nosotros los hombres. Así. Ahora, por eso ahí la relevancia de que eso representa el cuidado que tú le das a la persona de atenderle en esa área tan importante. Y la última cualidad de estas 5 cualidades es que el hombre debe ser un compañero. Y aquí ya no estamos hablando de la parte en la pareja, estamos hablando de tener amistades
que edifiquen tu vida. Dicen por ahí, hay alguien que yo he escuchado que dice muy continuamente, yo creo que tiene cierta solidez, aunque eso no es algo bíblico, esto es extra bíblico, pero dice que somos el reflejo de las 5 personas que nos rodean. Pues muy interesante. Carlos, ¿qué te parece si dejamos esto Claro. para volver a la segunda sección que tenemos y hablamos de esa cualidad de ser compañero también? ¿Qué Listo. te parece? Pues regresamos en un momento aquí a Hombre Radical. Estamos en una conversación muy interesante, de mucha edificación con Carlos Flores. Recuerda que estamos hablando ahorita de este tema de las cualidades del hombre cristiano. Regresamos en un momento. Bienvenido una vez más aquí a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y estamos ya en la segunda sección de este podcast donde estamos hablando del tema de las cualidades de un hombre cristiano y en la sección pasada nos quedábamos con Carlos Flores hablando acerca de esta última cualidad de ser compañero, ¿verdad, Carlos? De ser amigo. ¿Nos puedes decir más al respecto? Sí, habíamos hablado anteriormente acerca del rol de importante, de tratar a tu esposa, etc. Y después dijimos que el ser compañero no tenía que ver ya con el tema de la esposa, del cónyuge, sino con el tema de tener a una persona o a varias personas con las que tú puedas ser un compañero, ser un cómplice en el buen sentido de compartir, Claro. de ayudarse, de escucharse. Mira, los hombres por naturaleza no tenemos esto de platicarnos cosas, ¿estás de acuerdo? Nos podemos ir, no sé, a comer algo, podemos jugar fútbol, por ejemplo, pero a veces creo que vale la pena. Y fíjate que un ejemplo claro lo tenemos en Pablo, Timoteo, Bernabé, Sí. que vemos en ellos, por ejemplo, una relación en la que mutuamente se están dando, Pablo como un anciano dando consejos, Bernabé y Timoteo, por ejemplo, teniendo un compañerismo. Yo creo que esto tiene que ver justamente con esto, con un compañerismo, donde te decía en el bloque anterior que alguien comenta, somos el reflejo de las 5 personas que nos rodean. Okay. Yo creo que sí es válido porque los hombres también tomamos ejemplo de otros hombres. Claro que sí. Entonces, si tú tienes el ejemplo de alguien que a lo mejor no está tomando buenas decisiones, o a lo mejor es una persona insegura, entre muchas cosas, la verdad es que eso en cierta forma te va a afectar. Va a afectar tu... es más, fíjate que lo voy a respaldar Sí. con el pasaje que abrimos en el bloque anterior. En Deuteronomio 20, en el versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos Wow. como el corazón suyo. Wow. Entonces es O sea, contagioso el asunto. O sea, sí, Sí. el miedo se contagia, ¿eh? El ser pusilánime, es decir, el ser alguien que no tenga la capacidad de liderar, de mantenerse firme, de decir, va, hagamos las cosas, o sea, que no sabemos cómo va a salir, no importa cómo van a salir, porque tenemos a Dios. Y sabes una cosa, ahí que no quisiera que perdiéramos ahí el hilo en eso, porque a final de cuentas también la amistad, o sea, como nos compartías esa Sí. última cualidad, el ser compañero, es difícil. Es difícil. Claro. Tú mencionabas ahorita un ejemplo que es muy interesante, si lo analizamos de una manera quizás hasta psicológica, porque mencionabas que nos es fácil salir a comer, salir a jugar, pero ¿por qué? Porque en la comida, en el juego, es muy fácil esconder lo que realmente estás viviendo. Exactamente. No es fácil abrirte con un hombre, ¿verdad? Con un amigo y decir, mira, realmente me está pasando esto. Claro. Cuando debería ser una cualidad. Pero debe ser relevante, o sea, Exactamente. debe ser tan relevante que eso te va a permitir a ti sentir libertad. Mira, cuando tú hablas, cuando tú expresas, cuando tú sacas lo que hay en tu corazón, finalmente llegas a ser libre. Eres libre porque puedes descargar eso que traes y puedes en consecuencia, si lo haces con la persona correcta, recibir un consejo, un comentario, una sugerencia, o quizás esta persona vivió en su vida algo parecido. Claro. Al tomar la decisión, los hijos se van de casa o hay que cambiarse de casa, hay que cambiarse de ciudad, hay que tomar ciertas decisiones en casa, de repente
a veces vienen situaciones de crisis financieras, familiares, de mucho tipo. Y si yo tengo a personas en las que yo pueda decir, me siento en confianza. Mira, yo es algo que aprendí hace muchos años y de repente cuando a mí se me han atorado las cosas, que no ha sido una sola vez en la vida, han sido varias, no te las voy a contar, Ok. pero bueno, no aquí en las cámaras. Está bien. He tenido, gracias a Dios, que me ha puesto hombres que yo puedo reconocer en ellos, que tienen mucho más experiencia, que tienen un testimonio. Yo creo que si tú me preguntarías, bueno, ¿y con quién hablo? Bueno, dos cosas. Alguien que tenga testimonio y que tenga experiencia. Claro. O sea, yo no voy a ir a... Yo tengo que ver su vida. Yo ver cómo está, cómo se comporta. Veo cómo es su experiencia. Yo en particular porque tengo uno yo le llamo a mis ancianos, por decirlo, en el sentido que les tengo mucho respeto. Sí. Pues un hombre casi ya que está llegando por los 80 años. Me siento como y le digo, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto. O sea, la regué en esto, honestamente, así. Sí. Porque así es. El problema es que como hombres no reconocemos eso. Sí, nos cuesta. por Nos orgullo. cuesta. Entonces digo, oye, Sí. pues sí, el orgullo no nos deja. Entonces, pero ¿sabes qué? La regué, cometí este error. Mira, ¿qué opinas? ¿Qué me sugieres? ¿Qué puedo hacer? Y entonces escucho un sabio consejo. Porque sé que viene una persona que es madura, que tiene experiencia y que tiene un excelente testimonio. Entonces ahí también, por un lado, podemos ver el buscar, ¿no? El buscar tener ese compañerismo, pero por otro lado también viene a mi mente el darlo. Y ahorita Exactamente. que platicabas de eso, recordaba el caso de José, el soñador, ¿verdad? Cuando él, me impacta mucho cuando él se acerca al panadero y al copero, y ellos pues están ahí con su angustia, porque el faraón los manda a la cárcel, pero él les pregunta algo muy interesante. Les dice, ¿por qué están así tristes? O sea, ¿por qué están sus rostros afligidos? ¿No? Es decir, se tomó como el tiempo de ir y preocuparse honestamente, ¿no? Sí, de manera transparente, genuina. Yo creo que nos hace falta esa sensibilidad sin que como hombre te sientas sensible. Exacto. Es que ahora con tantos temas que se hablan, Sí. el decir que eres un hombre sensible, Convierte en una entonces, confusión así como ahí, que normal. eres un hombre así medio, Sí. yo voy a decir esa palabra, no sé si se entiende en todas partes, pero a Sí. veces se entiende como que eres un agua. O sea, Ok, que no tienes firmeza en lo que... Pero no, yo creo que sí hay que ser sensible en el buen sentido de decir, va, quiero escucharte, me preocupa. Oye, Claro. Alex, ¿y tú y yo alguna vez hemos tenido alguna plática? Oye, Alex, ¿cómo te sientes respecto a esto? Oye, ¿sabes, Alex? Fíjate que me pasó esta situación, te lo comento, te lo comparto. Y creo que eso es muy valioso. Bueno, Muy, muy valioso, porque entonces allí Dios puede usar a otros hombres para edificar mi vida y en consecuencia yo puedo tener afirmación en mi proceder y llegar a mi hogar con mejores respuestas, Claro. con mejores perspectivas de la vida así es. y ser más responsable. Y se convierte en una cualidad. ¿no? Exactamente. También, así es. Ya, yo quisiera mencionarte esto, Sí, que claro. si cada hombre cristiano fuera el líder que Dios espera, forjando su vida en los principios eternos, nuestra sociedad tendría un impacto radical. Sí. Sí, sí, claro. Y todo esto depende de estas cosas que hemos estado hablando, que son importantes. Mira, también ahorita que mencionabas el tema bíblico, recuerdo también el tema de Moisés, cuando su mismo suegro le dijo Yetro, le dijo a Moisés, oye, hazte de hombres, ¿verdad? Sabios que puedan ayudarte, porque ya a ti te sobrepasa la capacidad Claro, de esto. Claro. Entonces, vemos ahí un claro ejemplo de cómo funciona el liderazgo cuando yo me apoyo de otras personas. Así es. No es que yo lo sepa todo o lo tenga que saber todo. En lo personal, Carlos, para cerrar esta entrevista, ¿cuál en tu experiencia ha sido la cualidad que más te ha costado trabajo desarrollar como creyente? Lo tengo claro, fíjate, es la seguridad. Ok. Y tan me ha dado problema que ahora me siento seguro de decir que es la seguridad. Claro. Porque Ahora, has ¿y por qué? trabajado, sí, sí. ¿Y es por qué? Porque reconocí que era un área que yo tenía que trabajar. Ok. Y entonces me di cuenta que era importante desarrollar seguridad como hombre en todos los aspectos de mi vida.
Al poderlo trabajar, entonces comencé yo a ser cada vez un hombre más seguro de mis actos, de mis decisiones, de lo que es el que haya tomado una buena o mala decisión. Pero te voy a decir una cosa, además, que esto de la seguridad no es solamente una situación que me ha pasado a mí. Te puedo asegurar que muchos hombres que Claro. nos están viendo o nos van a ver Sí, sí. han tenido su problema. El problema, como decíamos hace un rato, es la soberbia. No nos gusta reconocer. Fíjate que esa es una área, tanto la soberbia, pero también la que mencionas de la seguridad, de que a muchos hombres nos ha afectado. Y yo creo que nos ha afectado precisamente por no apegarnos a lo que la Escritura nos dice. Ahorita lo que nos leíste de Deuteronomio 20, muy, muy interesante, ¿no? Cómo Dios es radical en ese sentido, ¿verdad? De ve y no tengas miedo y haz lo que tienes que hacer. Y en ese sentido nos habla Claro. comúnmente en nuestra vida, ¿verdad? Y creo que, como bien has dicho, es un área que todos en algún momento u otro hemos batallado, pero que debemos de desarrollar más. Sí, definitivamente. Yo creo que lo que tiene que ser un hombre que realmente se quiera dejar formar como un hombre de Dios, debe permitir en su vida reconocer aquellas áreas que son débiles para fortalecerlas en el Señor. Creo que esa es la clave. Esa es la clave principal. Sí, definitivamente. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido de mucha Gracias a bendición ti. este tiempo. Alex, Gracias, muchas en verdad, gracias. y esperamos en Dios más adelante también poder contar con tu presencia en Muchas algunos de gracias. los otros programas que tenemos Por aquí. supuesto. Y bueno, todos los que nos acompañan, quiero aprovechar también el tiempo para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que puedan también en su momento enviar alguna duda, algún comentario que tengan. Con mucho gusto los estaremos recibiendo. Y vamos ahora a nuestra sección de conclusiones. Recuerda, esto es Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Vamos a ir antes a unos comerciales. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Nos encontramos ya en nuestra sección de conclusiones de este programa, donde hemos estado hablando acerca de las cualidades de un hombre cristiano. Y al hablar de las cualidades de un hombre cristiano, pues no cabe duda que tenemos mucho que trabajar para desarrollar esas cualidades. Tenemos mucho que estudiar las Escrituras, mucho que orar, que llenarnos de la presencia del Señor para poder fructificar de una manera en que lo honremos. Y quisiera regresar a Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, donde nos habla de ese árbol y su fruto. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Nos está hablando de dos tipos de árboles, ¿verdad? Un árbol que fructifica malos frutos y otro que fructifica buenos frutos. ¿Qué vemos aquí? Que realmente solo aquellos que por la gracia del Señor hemos podido conocer del Evangelio y hemos alcanzado el perdón del Señor Jesucristo, podemos fructificar buenos frutos. Si no, nuestro corazón sería un corazón pues realmente engañoso, que no estaría fructificando lo que al Señor le agrada, o estaría fructificando malos frutos. Dice el versículo 44, al árbol se le identifica por su fruto. ¿Cómo te identificas tú como creyente? ¿De qué tipo de árbol eres? ¿Realmente eres un árbol que está dando buenos frutos, que tiene estas buenas cualidades, estas buenas bondades? Dice enseguida, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Versículo 45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Qué está en tu corazón? Bueno, lo que necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, sin duda alguna, es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos su presencia, su perdón. Necesitamos que Él nos llene de tal forma que entonces lo que salga de Él pueda ser buen fruto, pueda ser un fruto que sea de bendición para aquellos que nos rodean y que pueda darle gloria y honra al Señor. Quisiera también puntualizar un poco más en los puntos que habló el hermano Carlos Llambes de Coalición por el Evangelio del artículo que te mencionaba al inicio del programa. El primer punto era el siguiente: aquel hombre que tiene una cualidad especial en Cristo, esta cualidad es que su prioridad precisamente es el Señor Jesús. Su prioridad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hombre arrepentido. Qué importante es esta cuestión del arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento tiene que ver con volverse a Dios, con arrepentirte de tus pecados y poder también apartarte del mal, apartarte de todo el pecado. No solamente es el decir
qué mal hice con mi vida, he pecado contra Dios, sino también es apartarte de eso y con la ayuda del Señor no hacerlo más. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice así: pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues lo que se refiere a este punto de la prioridad en Cristo. Él decía que realmente toda su vida era vivir en Cristo Jesús. Eso era lo importante para él. Decía que el morir era ganancia, porque al final de cuentas todos los que estamos en Cristo sabemos que el día que el Señor tenga dispuesto para llamarnos a su presencia, pues precisamente vamos a estar con Él la eternidad. Y va a ser un gozo como en ningún otro momento y nuestro propósito se va a cumplir enteramente. Pero mientras estamos aquí, nuestro vivir en esta tierra debe de ser en Cristo. Eso debe de ser nuestra prioridad. Entonces, una cualidad que debe de tener un hombre creyente es que su prioridad sea Cristo Jesús. Otra también de las cualidades de un hombre creyente es que debe ser defensor de la verdad. Mateo 5, versículos del 13 al 16 dice así: ustedes son la sal de la tierra. ¿Pero para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué nos dice entonces esta segunda cualidad acerca de que un hombre que está en Cristo es alguien que defiende la verdad? Lo que nos dice entonces es que siendo nosotros la sal y la luz del mundo, nosotros realmente vamos a dar esa luz que les muestre a las personas qué es lo verdadero. Y la verdad está en Cristo, lo sabemos. La verdad está plasmada en las Escrituras, está plasmada en este libro maravilloso que nos da propósito en nuestra vida. Entonces, todos los hombres que estamos en Cristo deberíamos de tener esa cualidad ante un mundo que cada día más y más defiende la mentira o defiende verdades subjetivas que pues no son realmente verdades, sino son solamente opiniones. Entonces, como hombres debemos de defender también la verdad. Otro punto muy importante es el que también un hombre, o una cualidad de un hombre creyente, es que es un hombre comprometido. Es un hombre radical. Es decir, que va a ser un hombre que se va a comprometer de una manera firme con el Señor Jesucristo, con su esposa, con sus hijos, con la iglesia, con el trabajo, y aquellos que son solteros se van a comprometer también con el Señor y se van a comprometer con el llamado que Dios les ha dado. Eso también es una cualidad de este tipo de hombre. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Eso es lo que está mencionando precisamente el apóstol Pablo a Timoteo en referencia a que fue comprometido con el llamado que Dios le dio, que había terminado ya la carrera, que había peleado una buena batalla y que había permanecido fiel. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos con esa clase de fidelidad. Juan 17:4 dice así: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste, dice el Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio de Juan. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se comprometió a la obra del Padre. Entonces, una cualidad de un hombre creyente es ser comprometidos. Necesitamos comprometernos. Las iglesias, las familias, los trabajos, los ministerios necesitan hombres comprometidos, hombres que sean columnas en cada una de las áreas de la vida que el Señor les permite estar, columnas en su casa, columnas en la iglesia, columnas en su trabajo, que no titubeen en eso. Eso es muy importante. También el punto 4 que menciona en este artículo es que debemos de tener un carácter en semejanza a Cristo. Esto lo vemos en Timoteo 3 cuando nos habla de estos requisitos que debe tener alguien que anhela liderazgo en la iglesia. Y quiero mencionar los requisitos, algunos de ellos. Por ejemplo, llevar una vida intachable, ser fiel a su esposa, tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, recibir visitas con agrado, no emborracharse, no ser violento, ser amable, no buscar pleitos ni amar el dinero, dirigir su familia y ser respetado por su familia también. Esto es algo muy interesante porque creo que es muchas o que son muchas de las áreas en las que realmente
tenemos a veces dificultades como hombres. Son áreas en las que nos ha costado trabajo, aún como creyentes, el poder fructificar de una manera correcta. El hecho de hablar de una vida intachable simplemente pues es algo complicado, porque habla de una persona que no tiene nadie nada que decir de él. Y si nosotros hiciéramos memoria, quizás tendrían mucho que decir de nosotros. El ser fiel a la esposa. Tristemente vivimos en una cultura, aún dentro de la iglesia cristiana, donde se muestra cada vez más casos de infidelidad hacia la esposa. El control propio, el poder dominar esos deseos que la carne quisiera que nosotros le pudiéramos proporcionar. El vivir sabiamente. ¿Cuánta falta hace que podamos escudriñar las Escrituras, que podamos orar para tomar decisiones correctas día a día y de esa manera vivir con sabiduría? El tener una buena reputación, que va mucho de la mano con el llevar una vida intachable también, que se pueda hablar bien de nosotros, por lo menos se puede hablar mejor de nosotros que de lo mal que se pudiera hablar. Recibir visitas con agrado. Eso es muy interesante porque habla del ser un buen hospedador también. El no emborracharse, como mencioné, ¿verdad? No ser violento en un mundo de tanta violencia. El ser amable en medio de este mundo. El no buscar pleitos precisamente, no amar el dinero, dirigir bien a la familia y ser respetado por ella. Repito, como dice aquí la Escritura, estos son los requisitos que se piden para alguien que anhela liderazgo en la iglesia, pero la realidad es que el Señor te ha hecho a ti y me ha hecho a mí líderes, por ejemplo, en casa. Si tú eres un hombre casado, tienes a tu esposa y tus hijos, debes de buscar tener ese liderazgo, ser el pastor de tu casa, el pastor de tu esposa, de tus hijos, y buscar tener este tipo también de guía, que aunque es para los líderes de la iglesia, creo que muy bien nos serviría para la casa sin duda. También otro de los puntos que habla otra página que se llama Humble and Faithful, humilde y fiel, son los siguientes que te mencionaba también. El poder ser honestos, el poder ser humildes, el poder ser compasivos, el poder ser perdonadores, perseverantes, fieles, sabios, el ser amorosos, el ser íntegros, el tener dominio propio, el ser valientes, el ser generosos, el ser pacientes, el buscar la pureza, el tener buen humor, el ser un siervo de corazón, el ser agradecido, amable, confiable, diligente, audaz, disciplinado, enseñable, responsable y un hombre de oración. Por mencionar un poco más a fondo algunos de estos, me gustaría, por ejemplo, comentarte acerca del ser humilde. Vivimos en una cultura, en una sociedad donde lo que impera pues es de alguna manera el orgullo, el tratar de mostrarte que eres más fuerte que los demás. Pues bueno, esa es un área que hay que derribar porque es importante ser humilde delante del Señor. También otro es el ser un siervo de corazón. ¿En qué serviste a tu esposa esta última vez en el día? ¿A tus hijos? ¿En qué serviste a tu iglesia? ¿Qué tan servidor eres y qué tanto lo haces de corazón? También muy importante, algún otro para mencionar, ser enseñable. Qué importante es esta cualidad. No cualquiera es enseñable. Y aquí tiene que ver con recibir los consejos, recibir las guías de una manera humilde para poder crecer. Tenemos mucho que hacer entonces como hombres. Tenemos mucho que desarrollar para tener esas cualidades que el Señor anhela que tengamos y con las cuales podamos bendecir a nuestra familia y honrar el nombre del Señor y bendecir a la iglesia también. Esto fue Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña, te esperamos en nuestro siguiente programa. Dios te bendiga.